Tendemos a pensar que el mundo y las personas somos en blanco y negro. ¿Podrías imaginar cómo es una persona solo por conocer su ideología política? Hago parte de una organización social de izquierda. Soy profesional en negocios y relaciones internacionales. Me identifico con las ideologías de derecha. Le preguntamos a Germán y Angélica sobre el estereotipo que existe de alguien de derecha y de izquierda. Un caricaturista nos ayudó a dibujarlo en vivo. Este fue el resultado. Económicamente tiene posibilidades de sostenerse, mantenerse, que tiene un pensamiento de los pobres o la aparofobia, ¿cierto? Ese yo, ¿no? Los otros no están ahí, sino yo, ¿cómo me beneficio yo? Nacieron de pronto con mucha desigualdad, nacieron con las mismas condiciones con las que nace otra persona que sí tiene acceso a una buena educación desde que son pequeños. Van en contra como del orden establecido, en contra de las instituciones, entonces quieren marcar como su posición respecto a eso también a través de su vestimenta, la cual no siempre puede ser muy organizada. ¿Qué pasaría si nos damos cuenta de que hay mucho más detrás de las personas de lo que inicialmente creemos? Les presentamos a alguien que debería corresponder a la caricatura del estereotipo. Yo soy bailarina de corazón, de profesión psicóloga. Soy profesional en política y relaciones internacionales y me desempeño actualmente como secretario técnico de la Organización de Jóvenes del Partido Conservador Colombiano. Yo estoy en la derecha. Les mostramos las caricaturas. ¿Corresponden al estereotipo? ¿Qué sientes? Realmente viendo la caricatura me da tristeza. Desafortunadamente ese es el imaginario colectivo y que en cierto punto pues estamos aquí en este otro lado del espectro, personas que también nos la hemos luchado en muchos aspectos. Puede ser una forma intencional, equívoca, errada. Lo único que nos diferenciamos es que tenemos colores de zapatos distintos, pero el resto jean, saco, camisa, casi que igual. No, se ajusta definitivamente a la imagen de la caricatura. No es bueno generalizar, pero pues a pesar de ello tenemos todos como un estereotipo de las personas de izquierda. Por ejemplo, en mi caso van a decir, no, es la que nació en cuna de oro. Cae en el mismo cliché de juzgar al otro sin conocer su historia. ¿Qué consecuencias tienen las caricaturas que nos imaginamos cuando lo trasladamos a la realidad de nuestro país? Intolerancia en su grado de violencia exacerbada. Que sencillamente se están llevando una idea errónea de quiénes estamos en este lado del espectro político. La lección es pensar un poco más y no dejarse permear tanto por esas opiniones que son preconstruidas desde arriba. Con una sonrisa empezar a cambiar el mundo. Nuestras investigaciones en Colombia nos indican que quienes menos soportamos la ambigüedad también somos más vulnerables a las noticias falsas y a la manipulación informática. Haz consciente los momentos en donde caes en catalogar todo en blancos y negros. Tú eres indispensable para que paremos la ola de desinformación y de radicalización. Si quieres aprender más sobre cómo ser menos vulnerable a las noticias falsas, ingresa a www.somosdeep.com.